Hola, en este video voy a hablar sobre todo del sistema de archivos introducido por BSD, basado en el Unix File System, pero que introdujo un montón de mejoras, principalmente de rendimiento, que hizo que durante mucho tiempo sea considerado un sistema de archivo de referencia en cuanto al rendimiento y el funcionamiento general del sistema de archivo. Incluso agrega algunas mejoras de seguridad que ya vamos a ir viendo. Para hablar un poquito de las mejoras de performance, está bueno hacer un repaso de la estructura física y cómo eso se vincula con el rendimiento del funcionamiento del disco. En el libro tienen un apéndice en la versión completa, sistema operativo full, fíjense, que trata sobre el medio físico y el almacenamiento, y en particular hay una sección sobre los discos magnéticos rotativos, que eran los que se usaban sobre todo en esa época. Ahora ya tenemos discos de estado sólido y en general los discos rígidos o discos magnéticos rotativos, como estos que se presentan en el libro, son a lo sumo de un solo plato y tendrán a lo sumo dos cabezas, nada más. Pero bueno, el esquema general de un disco magnético es este. En este caso, básicamente son un conjunto de platos de aluminio con un recubrimiento magnético que permite, de acuerdo a la magnetización, que tengan ese recubrimiento, detectar los altibajos y en esos altibajos codificar los bits como 1 y 0, y bueno, de esa manera se guarda la información. Todos estos platos están unidos físicamente por un mismo eje, es decir, giran todos juntos a mucha velocidad. En el libro se da mucho de estos detalles, así que está bueno mirarlo como para tener idea. Habitualmente son habituales los discos de 7000 y pico revoluciones por minuto, pero hay de 5000 a 15000 y probablemente más ahora. Bueno, la cuestión es que giran todos juntos y hay cabezas lectoras que sencillamente serían como una especie de púas. Van todas juntas, también están todas unidas al mismo eje, entonces pueden leer todas exactamente en el mismo lugar de este conjunto de platos que giran todos juntos. Es decir, a pesar de que en este caso del dibujo, por ejemplo, hay 4 platos, hay 8 cabezas porque hay una lee la parte de arriba del plato y otra lee la parte de abajo. Todas leen exactamente la misma posición del disco. Y bien, así que manteniendo la cabeza fija y el disco siempre rota a una velocidad constante de ya les digo, habitualmente 7000 y pico revoluciones por minuto, se leen todos los datos que están dentro de una misma pista. En realidad, si vemos una representación 3D, digamos, la pista es lo que está guardado en un plato. Como puede haber varios platos, de hecho cada plato tiene los dos lados. Bueno, toda esa pista vista en 3 dimensiones forma un cilindro. En la página de Wikipedia hay un dibujo un poquito más bonito. Está el mismo dibujo que está en el libro, pero un poquito más abajo hay un dibujo un poquito más detallado de la estructura, así que lo pueden mirar de acá también, no está mal. Por ahí acá ya se entra en demasiado detalle para lo que necesitamos, pero bueno, eso es. Bueno, el concepto de cilindro es lo que está representado aquí en azul, bueno, y una pista o track es lo que está representado en amarillo, que es en particular sobre una de las superficies magnéticas de uno de los discos. Bien, dentro de una pista se puede grabar información en lo que se conocen como sectores, que serían esta especie de tajadas de una pizza, ¿no? Los sectores son los bloques de datos donde vamos a guardar la información
Y por cada pista se guardan en general 512 bytes, aunque ahora ya hay tamaños más grandes, hasta 4K, por ejemplo. Pero básicamente, mientras está rodando el plato, la cabeza permanece fija y cuando pasa este ángulo o esta cantidad de bits debajo de la cabeza, bueno, se van leyendo todos los valores y se va leyendo en este ángulo unos 512 bytes en total. Es decir, dentro de un track puede haber varios sectores. Es decir, dejamos la cabeza fija, podemos leer varios sectores. Bien, luego esta cabeza puede ir girando en función de este eje a través de un motorcito. Y entonces, girando la cabeza, acercándola más hacia el centro del disco o hacia la parte más exterior del disco, podemos leer otras pistas, ¿no? Cada una tendrá 512 bytes dentro de este angulito. Fíjense, aquí la información dentro de esta pequeña distancia hay 512 bytes y aquí también hay 512 bytes. Bueno, así acá los bytes están más dispersos y acá están mucho más comprimidos. Pero la arquitectura de estos discos era así. Después se fue mejorando esto y se agregaron cosas para aprovechar que no tener la información tan dispersa acá, por ejemplo. Bien, en resumen de todo esto, en general, leer toda la información que está dentro de una misma pista, es decir, todos los sectores que están dentro de una pista, es muy rápido. Recuerden que esto da 7200 revoluciones por minuto, así que en un 7200avo de minuto puedo leer una pista completa. Sin embargo, mover el cabezal, como esto se hace con un motorcito paso a paso, que es electrónica, y bueno, y requiere un movimiento físico específico y muy, muy definido, mover la cabecita cuesta muchísimo más tiempo. Todo lo que está dentro del mismo track se puede leer rapidísimo, pero cuando hay que mover la cabeza hacia otro track, más hacia adentro o más hacia afuera del cilindro, generalmente el sector 0 está en la parte más exterior y a medida que vamos acercándonos hasta hacia afuera, hacia el centro, vamos incrementando el número de cilindro o de pista. Bien, por eso se usaba una notación que se llama CHS, cilindro, cabeza y sector, ¿no? Porque, bueno, dentro de un cilindro se puede decir, el cilindro me dice, bueno, a qué distancia estoy del centro, ¿no? La cabeza me dice cuál de todas estas, de cuál de todos estos platos y de qué lado de cada plato voy a leer. Y finalmente el sector me dice cuál de todos los sectores por lo que está pasando esta cabecita es el que necesito leer. Así se referencian todos los bloques de un disco rígido magnético. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, a que cuando accedemos al disco tenemos que tener un cierto cuidado de en qué orden accedemos, ¿no? Los accesos ya les dije. Dentro de una misma pista son rapidísimos, pero cambiando, si hay que moverse de pista, la cosa va bastante más lento. Bueno, lo que implementó BSD, vamos a volver por aquí al apunte, es lo que se conoce como el algoritmo del ascensor. Bueno, acá repasa un poquito todo lo que vimos. Después péguenle una miradita. Yo lo que hice fue lo siguiente. Supongamos que tengamos que escribir varias cosas en el disco. Por ejemplo, están creando varios archivos. De hecho, cada vez que crean un archivo tienen que escribir una identity, tienen que crear un inodo, tienen que hacer varios cambios, ¿no? Bueno, eso va a generar escrituras en distintas partes del disco. Y yo acá puse, por ejemplo, un ejemplo de qué serían varios accesos al disco, ¿no? Supongamos que primero accedemos a algo que está en la pista
1, después algo en la pista 10, algo después en la pista 5, 2, 9, 3 y 12. Es decir, tenemos que, para hacer alguna operación, o incluso podemos juntar operaciones de varias, tenemos que acceder a estas pistas. Puse pistas, en realidad tendría que usar mecanismo CHS, pero me interesa centrarme en la pista porque es lo que más afecta al rendimiento. Entonces accedemos primero a la pista 1, después a la 10, a la 5, a la 2, a la 9, a la 3 y a la 12. Lo que puse aquí abajo es la distancia que tiene que recorrer la cabeza, medida en pistas, suponiendo probablemente cambiar de una pista, de la pista 1 a la pista 10, involucra moverse 9 unidades, 9 pistas, de hecho, y eso demora un tiempo proporcional, ¿no? Para pasar de la pista 10 a la pista 5, bueno, tenemos que movernos 5 pistas. Y así, bueno, para hacer todos estos pedidos, tenemos que, en total, cambiar a 39 pistas distintas. O sea, saltar 39 pistas en total, ¿no? De la 1 a la 10, después de la 10 a la 5, después de las 2. Bien. Lo que hizo BSD fue implementar un caché de todas las escrituras y en vez de ir escribiendo las cosas a medida que llegan, se hace que las escrituras o las lecturas sea mucho más rápida, guardándolas en memoria. Esto suponiendo que, bueno, ahora la memoria es relativamente barata, entonces se pueden guardar varios pedidos en memoria y los ordeno de manera que, por ejemplo, acá los ordené numéricamente por el número de pistas. Fíjense, lo mismo que hacíamos antes, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 5, el 9. Nada más que ahora los ordené en número ascendiente de pistas. Es decir, desde la pista 0 hasta la pista 2. Desde fuera del disco hasta la parte más interna. Y entonces el recorrido que tiene que hacer la cabeza, fíjense, ahora es 1, 1, 2, 4. Bueno, si sumamos todas estas distancias recorridas por la cabeza, fíjense, tuvo que recorrer 11 en total. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo? Si acá estábamos en el 1 y llegamos a la 12, y acá también estamos en el 1 y llegamos a la 12. Bueno, lo que pasa es que acá fuimos y venimos varias veces. Imagínense un ascensor en el que, bueno, ustedes se suben y marcan el 10 y sube alguien con ustedes y marca el 5 y sube alguien con ustedes y después marca el 2 y después marca el 9 y así todo lo que, bueno, marcaron esos pisos. ¿Qué hace el ascensor? El ascensor va primero el 10, después baja el 5, 2. Bueno, no, normalmente no, los hace en orden. En realidad hay distintas políticas y bueno, el apunte, si a al que le interesa, en el libro de sistemas operativos hay información sobre distintas políticas de planificación del acceso al disco. Y fíjense, hablan también de cadenas de referencia. Y bueno. Pero no me interesa tanto meternos en eso. Lo importante es que BSD aplicó el algoritmo del ascensor. Es decir, en vez de hacer los pedidos a medida que van llegando, cosa que puede generar, en este caso, 39, un recorrido de 39 pistas distintas, las guarda en memoria temporariamente y va acumulando. Y en este caso se hacen 11, fíjense, nada más. Bueno, esa es una de las principales mejoras de rendimiento introducidas por el sistema de archivo BSD. Sin embargo, esto no se puede hacer siempre tan así. Dice, ¿qué pasa acá? Esto es óptimo, excepto que requiere que los pedidos de lectura y escritura sean independientes. Claro, yo estoy diciendo, voy a la 1, después a la 10, a la 5, a las 2
Y acá los ordené todos. 1, 2, 3, 5. Puedo guardar varios... todas las cosas en memoria y eventualmente escribirlas después. Bueno, en principio sí. ¿Dónde voy a poder tener algún problema? Voy a poder tener algún problema si se corta la luz. O si se congela el sistema operativo por alguna cosa y tengo que reiniciar la máquina. O algo de eso. ¿Por qué? Bueno, imaginemos, y ahora volvemos un poco a los conceptos de sistema de archivos de Unix. Esperen que encuentro la ventanita. Tiki tiki acá. En esta. Acá. Imaginemos, por ejemplo, que estamos borrando un archivo. ¿Qué tenemos que hacer para borrar un archivo? Bueno, tengo que primero buscarlo el archivo, ¿no? Ver dónde está, en qué nodo está. Para eso tendré que recorrer el directorio correspondiente buscando ese nombre y buscar el nodo. Y eventualmente tendré que modificar el directorio, el bloque donde está la directory correspondiente y marcar esta entrada de directorio como libre. Ahora ya no está más ocupada, tendré que de alguna manera marcarla como libre. Por otro lado, como estoy borrando el archivo, tendré que ir al inodo y si la cuenta de referencias del inodo pasa a 0, quiere decir que ningún otro nombre la está referenciando, un borrado de lo más habitual, digamos, si estoy borrando un archivo que no tiene un link. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer varias cosas. Tengo que liberar el inodo, marcar como libre el inodo en la tabla de inodos. Recuerden, la tabla de inodos está al principio del disco en general. Y por otro lado, bueno, en el inodo me dice todos los sectores que tenía ese archivo, entonces todos esos sectores los tengo que marcar como libres en el mapa de bits de los sectores libres. Bien, ahora, ¿qué pasa si se corta la luz en todo este proceso? Por ejemplo, podría pasar que yo borré la entrada a directorio, marqué esta entrada como libre, pero no llegué a marcar no llegué a modificar el inodo, ni a marcarlo como libre, ni nada por el estilo. Es decir, solamente borré la entrada de directorio. Bueno, quiere decir que va a haber un inodo que no está referenciado desde ningún directorio. Es decir, ¿y eso qué implica? Bueno, que todos estos sectores, primer sector, segundo, tercer, octavo sector, no los vamos a poder acceder de ninguna manera. De hecho, están marcados como ocupados, pero el espacio está perdido porque no están marcados como ocupados en el mapa de bits. Acá yo en el inodo sé que están ocupados, pero no tengo forma de recuperar ese archivo. Es decir, son sectores que sencillamente no voy a poder usar para otro archivo porque están marcados como libres, como usados, y no los puedo eliminar de ninguna manera porque ya no tengo un nombre para eliminarlos. Bien, eso no es tan complicado porque, bueno, yo podría detectar que el sistema de archivo no se montó correctamente y eventualmente buscar lo que se llaman inodos huérfanos, ¿no? Inodos que no tengan ningún nombre que lo esté referenciando. En ese caso, bueno, como está huérfano, puedo recuperarlo como otro nombre de archivo recuperado. Eso es lo que podrán haber visto en los Map Found ustedes. O sencillamente descartarlo porque puedo suponer que eran de un archivo que fue borrado. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera hecho las cosas al revés? Hubiera borrado el inodo, hubiera marcado todos los bloques como libres, pero hubiera mantenido la entrada de directorio.
Si hubiera mantenido la entrada directorio, el nombre y el inodo, ¿qué quiere decir? Bueno, que en principio el archivo sigue existiendo y va a usar el inodo, es decir, si alguien quiere trabajar con el archivo, va a poder seguir trabajando. Y de hecho este inodo está marcado como libre, así que puede ser que otro archivo también termine usando este inodo. Entonces, teniendo dos archivos que estén usando el mismo inodo, pero que en principio no tienen nada que ver, porque estamos hablando de un archivo nuevo que está usando este inodo y un archivo viejo que supuestamente está borrado que está usando el inodo. Acá puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Porque si yo agrego datos a través de cualquiera de los dos nombres, el viejo o el nuevo, bueno, se van a mezclar los datos escritos a este nombre con los del otro lado. Entonces, en este caso, escribir las cosas en otro orden puede producir cosas mucho más feas. En el primer caso, bueno, en el peor de los casos se perdía algo de información y hasta es relativamente fácil recuperarlo. En el otro caso, bueno, es mucho más difícil. Por un lado detectarlo y por otro lado puede ocurrir que las cosas queden mucho más corruptas. Porque si yo estoy escribiendo en el archivo que supuestamente se borró y en el archivo nuevo que está apuntando al mismo inodo, se me mezclan los datos. Es mucho más difícil esa situación. Entonces, en estos casos, cuando estoy escribiendo metadatos, creando archivos, borrando archivos, es importante que esos datos se escriban en orden y de hecho lo más rápidamente posible. Es decir, la actualización de la directory y del mapa de bit y el inodo correspondiente, marcarlo como libre, estaría bueno que sea casi atómico, ¿no? Que no haya la posibilidad de que pase algo en el medio, tenerlo lo más pronto posible y lo más seguido posible para evitar al mínimo, tratar de minimizar la posibilidad de que se corte la luz justo ahí. No hay ninguna garantía, por supuesto, pero bueno, hacer las cosas en orden. Primero hago esto, me aseguro que esto se escribió y después hago lo otro. Me asegura que si algo falla en el medio, no se llegó a hacer el borrado de los sectores marcados como libre, bueno, no es tan grave que si las cosas se hubieran hecho al revés. Entonces, el algoritmo del ascensor se puede usar, pero tenemos que tener mucho cuidado en las operaciones con los metadatos de hacerlas en un determinado orden. Eso, en cierta manera, perjudica un poco al algoritmo del ascensor. Bien. Después péguenle una miradita, dice prácticamente todo lo que digo yo aquí. Otra de las cuestiones que introdujo BSD es el concepto de un sector, de usar sectores lógicos distintos de los sectores físicos. Bueno, ya habíamos visto que FAT, de paso a un apartado, FAT también agrupa lógicamente varios sectores en lo que se llama clusters. Bueno, BSD hace algo muy parecido y lo llama sectores lógicos. Los sectores lógicos de BSD eran de 4K en lugar de los 512 bytes que eran habituales en el tamaño de bloque. Entonces, bueno, cada vez que se pedía un dato se leían 8 sectores seguidos. ¿Esto para qué servía? Bueno, suponía que en general los programas leen, a pesar de que leen de a 512, tener leídos 4 bytes, 4K juntos, bueno, hace que una vez que el programa quiera leer los siguientes 512 bytes, ya el sistema operativo lo tenía en memoria y se lo puede dar rápidamente. Bueno, esto da una mejora en la velocidad.
Volviendo al problema de la consistencia, bueno, el mismo tipo de problemas ocurren con la FAT. Por eso hay un apartado en este mismo apunte que dice que, bueno, que la FAT tiene el problema de que la actualización tiene que ser sincrónica. Sí, del mismo modo que lo que pasa con los sistemas basados en Unix y el BSD, bueno, las escrituras en la FAT también tienen que ser síncronas para garantizar que si se cae el disco, bueno, la corrupción sea lo que tenga menor impacto posible. Bien, volviendo al sistema de archivos BSD, aparte de utilizar el algoritmo del ascensor y del sectores lógicos de 4K, implementaron otra cosa muy interesante, que es distribuir el superblock. Claro, ¿qué pasa? Si recuerdan, en el sistema de archivo de Unix, la estructura del disco era básicamente esta. Tenemos el sector de arranque, el superbloque que tiene la fecha de montaje, el mapa de bit con los sectores libres, punteritos al primer inodo libre y bueno, mucha más información administrativa con fechas, tamaño de la tabla de inodo, tamaño del mapa de bit, cantidad de entradas en el directorio de raíz y bueno, geometría del disco. Bueno, toda esa información está en el superblock. Luego viene la tabla de inodos, luego el directorio de raíz y recién al final de todo esto vienen todos los bloques con los datos en particular. Vendrán los bloques de datos que tienen directory para sus directorios y bueno, y mezclado con eso los datos propios de los archivos. Bueno, lo que hace BSD es decir, bueno, cada vez que yo tengo que modificar un metadato, tengo que ir a la tabla de inodos que está al principio del archivo. Es decir, yo estoy trabajando en un archivo que está sobre el final del sistema de archivos, sobre el disco, a lo mejor en la pista 12, por ejemplo, como pusimos de ejemplo. Tengo que volver a la pista 1, 0 para actualizar la tabla de inodos o el mapa de bit. Es decir, acá estoy haciendo muchísimos saltos. Entonces lo que hace BSD es poner una copia de varias de estas cositas en distintas partes del disco. Y lo llama, a esas partes del disco lo llama grupo de cilindros. Básicamente divide, acá no creo que no hay ningún dibujito de todo esto. Lo pueden leer en el... no lo tengo abierto. Bueno, en el apunte que le pasé del sistema de archivo de BSD también. Pero básicamente la idea es tener, aparte del superblock original, más o menos después de unas cuantas pistas, tener otra copia del superblock, de nuevo con la fecha de montaje, el mapa de bits y todo eso, toda la parte de geometría del disco y eso, y después otra copia más adelante y así. Pero las copias estas no son exactamente iguales. ¿Qué pasa? Bueno, el mapa de bit que tengo en este superblock que está al principio del disco me da la información sobre este pedazo del disco, sobre este grupo de cilindros. Es más, aparte del mapa de bit que me da la información sobre este pedazo nada más, tengo inodos que voy a tener reservados para este pedazo del disco, para este grupo de cilindros. Y acá también tendré la información de la geometría del disco, la fecha de montaje, que sí va a ser igual que la primera, pero tendré el mapa de bit para los datos de este sector, es decir, cuáles de los datos de este sector está usado o libre, y los inodos para este sector. Entonces tengo toda la información relacionada con este, yo dije sector, debería haber dicho grupo de cilindros, toda la información relacionada con este grupo de cilindros la tengo relativamente cerca, ¿no? Todo lo que está guardado en este tramo del disco, tengo todos los metadatos acá. Para todo este otro tramo del disco tengo todos los metadatos acá,
y así. De hecho, esta distribución del superblock no se hace a múltiplos exactos, para que si se rompe toda una pista o algo, o una cabeza, no estén todos alineados en la misma línea y se arruinen todas las copias del superblock. Es una cuestión de la geometría del disco, que por ahí pasaba que se arruinaba se hacía todo un rayón en la misma línea y bueno, entonces no se podía leer ninguna copia del superblock. Esto, aparte de lograr que los datos estén mucho más cerca, es decir, yo agrego datos a un archivo que está por acá, bueno, tengo que ir a este pedazo del superblock y el mapa de bits está acá cerquita. Si agrego algo que está por acá al final, bueno, tendré que ir al pedazo del superblock que está por acá y agrego aquí cerquita nada más. Eventualmente tendré que escribir la fecha de última modificación de nuevo en todos los superblocks, pero bueno, eso lo puedo diferir y lo hago una vez cada cierto tiempo, y entonces todos los accesos son muchísimo más cercanos. Y esto tiene otra ventaja, además, que es una cuestión de seguridad. Si yo tengo una sola copia del superblock al principio del disco, se me rompe el superblock y perdimos. No puedo ni siquiera acceder a ningún archivo porque el superblock me dice dónde está la tabla de inodo, qué tamaño tiene, dónde empieza. Toda esa información la tengo en el superblock. En cambio, si yo tengo el superblock primero copiado en varios lugares, tengo por lo menos la geometría en cada lugar, y además cada superblock tiene el pedazo correspondiente a su cilindro. Bueno, a lo sumo se me rompe una copia del superblock por acá, bueno, perderé la información de este cilindro, pero no del resto del disco. Y bueno, y esto sí, dio una ventaja de rendimiento muy alta comparada con el Unix original, Fast File System, el nombre que se le dio en BSD. Bueno, eso es todo por ahora porque se está haciendo un poco largo. Peguen una revisada, lean de nuevo todo este tema, el apunte que yo les di, donde bueno, hay mucho más detalle del sistema de archivo de BSD. Y no se olviden de mirar un poquito la Wikipedia. Acá hay otra página donde explican también la geometría de los discos magnéticos, por si quieren verlo de otro lugar. Y bueno, otra cosa que nombra el apunte es, bueno, en el apunte está nombrado como interleaping. Vamos, lo voy a buscar así ya les queda también cuando habla de... Esto es una optimización que se hizo en los primeros discos, ahora ya no tiene sentido. Interleaving de sectores físicos para minimizar la cantidad de revoluciones para leer una pista. Bueno, en realidad, ¿qué pasa? Cuando se leía un sector, si se quería leer el siguiente, pero en el medio pasó un tiempito, imagínense un proceso que está leyendo sectores contiguos de un archivo. Leyó el primer sector, procesó un poquito. Cuando quiere leer el segundo sector, que está pegadito, no llegó a tiempo, entonces tiene que esperar toda la vuelta del disco para leer el siguiente sector. Entonces lo que se hacía era poner saltito, dejar un sector de por medio cuando los datos eran contiguos para mejorar la resolución. Eso se llama interleaving, acá dice interleaping, bueno, eso se llama interleaving. También pueden mirar el artículo en la Wikipedia como para pegar una mirada, pero es un detalle menor que ya es obsoleto. De hecho, esta forma de organizar la geometría del disco también ya está obsoleta y ahora se usan otras formas de organizar la información en el disco. También está bastante detallado aquí en la página de Wikipedia. Bien, y ni hablar de los discos de estado sólido, donde bueno, más bien se parecen a una memoria y no están todos estos tiempos distintos para acceder a los sectores. En un disco de estado sólido da lo mismo acceder a la pista 0 que acceder a la pista 50 o al sector 50.000. El tiempo de acceso es constante en general para todos.
Tienen otras diferencias los discos de estado sólido, por ejemplo, para escribir algo, en realidad primero hay que borrar y después escribir, y el problema son los ciclos de borrado. Después de un cierto tiempo, los discos magnéticos admiten muchísimas lecturas y escrituras. Bueno, los discos de estado sólido no tanto, a pesar de que eso ha mejorado bastante la tecnología. Entonces, bueno, los sistemas de archivos por ahí tienen que adaptarse para no escribir tanto en el mismo lugar. Algo de eso vamos a ver un poquito más adelante en otro video. Suficiente por ahora. Nos vemos en la próxima.